Bueno. Esperamos que la gente se empiece a conectar. Estamos haciendo una prueba de sonido, así que hemos comenzado de nuevo. Y esperamos que se conecten las personas que estaban ya conectadas. Hola, bienvenidos. Están conectando poco a poco las personas que nos van a seguir durante el día de hoy. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Antonio. Hola, cariño. Fernando, bienvenido. Bueno, qué maravilloso es predicar el Evangelio. Qué hermoso es poder compartir con el resto de personas aquellas creencias que realmente han transformado nuestras vidas. Y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder hablar con libertad de aquellas cosas que pensamos. Gracias a Dios vivimos en países donde podemos decir lo que pensamos dentro de un marco de respeto y de amor y de respeto unos a otros. Y la verdad que estoy feliz de poder compartir aquellas cosas que el Señor nos ha ido enseñando a lo largo de los años y que realmente transformó nuestra vida y que a través de enseñarlo a otros ha transformado la vida de otros. Así que doy gracias a Dios por ello. Pero antes de enseñar, vuelvo a darte la bienvenida. Gracias por estar ahí cada domingo. La verdad que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que me hacen sentir su compañía, me hacen sentir que están aquí conmigo y que sé que están recibiendo las enseñanzas con todo el amor y la actitud de ser enseñados, y eso es maravilloso. No hay nada más maravilloso que enseñar y saber que está siendo de beneficio para otros. Y me dirijo no solamente a las personas que están escuchando en directo, sino a aquellos que luego durante la semana lo van escuchando. Doy gracias a Dios que alrededor de 200 personas cada semana están dejándose alimentar por el Evangelio. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por abrazar el mensaje de la gracia de Dios, del amor de Dios, o como yo lo llamo, el Evangelio de la gracia. Así que vamos a continuar con la enseñanza, ¿qué les parece? Estamos en nuestra serie Libres en Cristo y ayer estuve anunciando que hoy terminaremos con esta serie. Creo que esta sería la semana 27, si no recuerdo mal. Si no, luego cuando lo compartamos lo podría verificar. A lo mejor no me da tiempo de terminar hoy, pero sí que me gustaría ir terminándolo porque considero que hay suficiente material para que usted lo pueda estudiar, lo pueda profundizar y lo pueda establecer en sus creencias. Y básicamente esta serie viene a establecer algo muy importante, y es qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Porque Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 5, me dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y esta fue lo que me motivó a mí a enseñar la carta a los Gálatas. Hay aspectos que no lo voy a enseñar en esta serie. Habla algunas cosas como la importancia de ayudarnos los unos a los otros, entender que hay momentos donde tú vas a estar fuerte en la fe y un hermano va a estar débil en la fe, pero hay veces que tú vas a ser el débil y otro va a ser el fuerte. Y la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6 que nosotros nos ayudemos unos a otros con mansedumbre, restaurándonos a nosotros mismos, y no ser altivos, sino entender que el Evangelio, la vida de fe, es una vida de gracia, es una vida basada en la misericordia de Dios. La palabra misericordia también viene de la gracia. De hecho, cuando en el Antiguo Testamento usted lee misericordia, realmente es gracia. Por tanto, es el amor de Dios intenso a tu favor. Y Pablo, estoy tratando de sintetizar, por eso estoy un poquito dando vuelta, porque quiero sintetizar y no meterme en ciertos aspectos, sino quiero terminar hoy con la serie.
En el capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y la finalidad de Pablo cuando le escribe a los Gálatas es alertarles, corregirles y encauzarlos nuevamente a mirar al verdadero evangelio. Si existe un verdadero evangelio, existe un falso evangelio. El falso evangelio, ya lo estuvimos enseñando, tiene que ver con todos aquellos mensajes, todas aquellas reglas, todas aquellas normas que te llevan a la conclusión de que tu relación con Dios y tu experimentar la gloria de Dios es resultado de tus acciones, de tu comportamiento o de tu bien hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, comenzando el 14, cuando habla de la alegoría de Sara y Agar, en el capítulo 5 lo desarrolla, habla que cuando tu creencia no está fundamentada en Jesucristo y en su obra completa, cuando tú no entiendes que es por la gracia de Dios y empiezas a andar por tus propias obras, por tus propios méritos, es curioso y es lamentable darse cuenta, como dice el apóstol Pablo, que el querer agradar a Dios en tus fuerzas te va a llevar a andar en la carne, y andar en la carne va a traer obras de pecado, y el pecado destruye tu vida. Cuidado, porque la religión enseña a los creyentes un conjunto de normas para agradar a Dios. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, mira que aquí estás mal, mira que aquí estás bien. Sin embargo, Pablo dice que este sistema de creencias, en Colosenses dice, prohibirán casarse, prohibirán comer, mandarán tal cosa, y tiene apariencia de santidad, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y aquí está la clave. Cuando tú actúas en tus propias fuerzas, puedes aparentar una gran moralidad, puedes aparentar una gran ética moral, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque la única manera de vivir en la victoria del Señor es andando en el Señor. Es el único que vivió sin pecado fue Jesús. Por tanto, la única manera de vivir en victoria es caminando en Jesús. Por eso Pablo le dice a Pedro, Pedro, yo he decidido caminar por la fe de Cristo Jesús, porque yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, lo que yo vivo en este tiempo no lo vivo en mi sabiduría, en mi inteligencia, en mi conocimiento, sino que lo vivo en la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús sí me demostró que funciona. Por eso Pablo le dice a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio me demostró que sí tiene poder. Y este es el matiz que con el que me gustaría cerrar la serie de Libres en Cristo. Porque Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y automáticamente dice que el andar en la carne trae obras. Es decir, el andar en tu propio mérito, en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad, caminar solo, va a producir que fracases y te va a ir mal. Y vas a cometer errores y vas a sufrir. Pero puedes andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Es andar por la fe de Jesús. Es andar en la nueva creación, como dice el capítulo 6. El final de este mensaje es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que no es el cumplir la ley de Moisés o cumplir los conceptos religiosos lo que va a traer éxito a mi vida, sino que yo ya estoy estoy en el trono de éxito. Yo ya estoy en Cristo y yo ya he vencido, porque Cristo venció. Por eso Pablo le dice a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, habiendo entendido
que necesitábamos a un Salvador llamado Jesucristo y que por medio de Jesucristo éramos justificados, y justificado implica la redención. La redención significa que un cordero fue entregado, fue muerto y derramó su sangre, y que esa sangre fue el precio del perdón de nuestros pecados. Tú y yo necesitamos de un cordero que fue Jesucristo, el cual se entregó por ti y por mí, y su sangre ha sido el pago de todos nuestros pecados. Pedro, ¿cómo te olvidas que nosotros, siendo judíos, teniendo la ley de Moisés, viniendo de la descendencia de Abraham, nosotros necesitamos un cordero llamado Jesucristo que muriera por nuestros pecados? Y por medio de Jesucristo hemos sido justificados. Y la palabra justificación implica que hemos sido hechos rectos delante de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Y ahora estamos en paz con Dios, estamos reconciliados con Dios, somos uno con Cristo, y juntamente con Cristo nos presentamos en paz con Dios. De manera que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y como hijos somos herederos de todo lo que pertenece a Dios. Y herederos los que tenemos acceso, o podemos disponer, o podemos hacer uso de esa herencia con la ayuda del Espíritu Santo. Y Pablo está hablando de estas cosas. Le dice a Pedro: Pedro, por favor, no seamos nosotros los que hemos sido puestos por el Señor como ministros. No seamos nosotros los que engañemos a la gente. No pervirtamos el Evangelio. El fundamento del Evangelio es la justificación por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Y mientras pensaba en el cierre de esta serie, si me lo permiten, les quiero dar un consejo. Un consejo significa que yo te recomiendo algo, pero luego tú haces lo que consideres oportuno o lo que te dé la gana. Hoy día, donde estamos escuchando tantos mensajes, tantos predicadores, donde todos los predicadores y los creyentes nos hemos visto obligados entre comillas, porque algunos ya lo hacíamos, ¿no? Pero ahora con el tema de la pandemia, muchos predicadores se ven en la necesidad de, para poder bendecir a los demás, en las iglesias, podernos reunir a través de las redes sociales, y esto es buenísimo. Pero sí que te recomiendo que prestes atención a los mensajes donde se te predica el Evangelio. Y por mucho que usemos la palabra Evangelio, si el mensaje que escuchas no incluye lo que es la justificación por la fe, no es el Evangelio. Porque Pablo le dice a los romanos que el Evangelio revela la justicia. Si lo que tú estás escuchando no revela la justicia, no es el Evangelio. Y da igual que al que estés escuchando sea el Pedro del momento. Pues estaba pensando en esto, ¿no? Pedro era el líder de la iglesia en Jerusalén. Había dos grandes líderes dentro del ministerio, y Pedro era el líder dentro de la iglesia entre los judíos. Y Pablo le recrimina a Pedro que por culpa de su no entender la justicia de Dios, estaba haciendo caer o entender o tener miedo a las críticas de aquellos que no lo entienden. Él estaba provocando hipocresía y estaba arrastrando a creyentes
a simular una conducta que no estaba fundamentada en el Evangelio. Hay una forma de andar del creyente, hay una forma de vivir del creyente, pero es caminar en la justicia de Dios. Porque caminar por la fe es caminar por la fe en el Evangelio, es caminar creyendo que soy la justicia de Dios. Cada día vive creyendo que eres la justicia de Dios en Cristo, que has sido reconciliado con Dios, que ahora tú has sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario y que fuiste puesto en Jesús. Por eso no vives en la fe en Jesús, sino vives por la fe de Jesús, porque es como si Jesús caminara. Por eso los creyentes podemos usar el nombre de Jesús, por eso los creyentes podemos usar autoridad, por eso los creyentes podemos interceder unos por otros. ¿Por qué? Porque es Jesús caminando. Nosotros estamos en Jesús y podemos caminar por la fe en que somos la justicia de Dios en Cristo. Y lamentablemente tenemos que decir esto, necesitamos desconectarnos, divorciarnos de todo mensaje que no esté vinculado a la justicia de Dios en Cristo, porque tiene que ver con la obra completa de Cristo. Piénsalo. El mundo no necesita más leyes. El mundo no necesita más dedos que señalen. El mundo necesita conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó el precio de todos nuestros pecados, de todos. Pero no de los creyentes, de todos. De los que creen en Jesús y de los que no creen en Jesús. ¿Y qué marca la diferencia, José Luis? En que unos lo reciben, lo creen, en que otros lo rechazan y en que otros lo desconocen. Por eso la motivación de nuestro corazón tiene que ser el compartir el Evangelio para que todo el mundo descubra que Dios los ama apasionadamente y que lo único que los separaba de Dios era el pecado, y el pecado ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús no murió para condenar al mundo, Jesús murió para abrir el camino de la salvación al mundo. Y toda persona que te escuche debería escuchar esto, debería escuchar que hay un nuevo comienzo que les espera, que hay una nueva oportunidad de Dios que les espera, que Dios ya se ha reconciliado con ellos, que Dios no los está viendo con ojos de fuego, sino con ojos de amor, y que sus brazos están abiertos para que todo aquel que crea en Jesucristo no experimente condenación, sino que reciba la vida eterna de Dios. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Y este es el Evangelio, y es el único Evangelio. ¿Y qué pasa, José Luis, cuando uno recibe el amor de Jesús, recibe la vida eterna de Dios y recibe la justificación por la fe y es reconciliado con Dios? Pues se convierte en un hijo de Dios. Es hecho un hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Solo aquel que nace de nuevo por medio de creer en Jesús es hecho hijo de Dios. Porque nunca Dios llamó hijo, sino solo a Jesús. Hasta que Jesús murió y resucitó. Y a partir de que Jesús murió y resucitó, todo aquel que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, es hecho heredero de Dios. Y la herencia de Dios, ¿cómo la recibiste? Porque tú dices, pastor, ok, usted está hablando de aquellos que necesitan ser salvos, pero aquellos que ya somos salvos, ¿qué hacemos? Lo mismo. El mensaje es el mismo. ¿Cómo recibiste la justicia? Por medio de creer en Jesucristo. Ok. Y por medio de Jesucristo recibiste la redención, recibiste el perdón, recibiste la justificación, un estado de inocencia y libertad delante de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Y recibiste una herencia también? Sí. Pues disfruta de la herencia de la misma manera. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿A qué es lo que se refiere Pablo en el capítulo 5 cuando dice andar en el Espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne? Porque los deseos del Espíritu son contra la carne. Y los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa esto?
que de la misma manera que tú recibiste a Jesucristo y recibiste la paternidad de Dios y recibiste la herencia de Dios y recibiste el ser uno con Dios por medio de Cristo, de la misma manera camina en Él. ¿Y cómo lo recibiste? Por medio de creer en Jesucristo y su obra completa o perfecta y por el Espíritu Santo. Porque en el momento que tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. ¿Y por qué nombro el Espíritu Santo? Porque normalmente enfatizamos únicamente el recibir a Jesucristo, pero cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu Santo hace la obra de la nueva creación dentro de ti. Pues es lo mismo. La vida de fe se vive creyendo en Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti para que descubras, entiendas quién eres en Cristo. El Espíritu Santo está dentro de ti para que tú sepas dentro de ti que eres una nueva creación, que eres un hijo de Dios, que eres aceptado por Dios, que descubras qué pastor te ha regalado el Señor. La única forma de crecer es echar raíces en una iglesia local. Permíteme el consejo. No existen los llaneros solitarios en la iglesia. Usted necesita un pastor. ¿Me está diciendo que usted debe ser mi pastor? No. Estoy diciendo que le pidas al Espíritu Santo que te diga quién es el pastor que Dios ha puesto para ayudarte a ti a crecer en el conocimiento de la verdad. Tú necesitas echar raíces en una iglesia porque tú eres la iglesia. Si tú crees en Jesucristo, tú eres la iglesia, no el local. Por eso nuestra iglesia Nuevo Comienzo ha seguido creciendo. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos el ministerio en el 2014, siempre le enseñamos a nuestros hermanos en la iglesia que la iglesia no era un local, no eran las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos el conjunto de creyentes que somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos unos a otros para crecer en la común fe. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1 que nosotros somos los miembros del cuerpo y que Cristo es la cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Por eso el mensaje es Cristo. Porque Él es la cabeza. Y desde la cabeza fluye todo. Qué maravilloso cuando dice el salmista que cuando están los hermanos juntos es como cuando la unción cae desde la cabeza a los pies, nunca de los pies a la cabeza, es un tema de gravedad. La ley de la gravedad funciona, de arriba hacia abajo cae, no cae de abajo hacia arriba. Y la unción fluye desde Cristo a todo el cuerpo. Por tanto, hermano, usted está en Cristo, usted tiene la unción de Dios y la unción pudre los yugos, remueve las cargas. La unción de Dios viene por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que hace fluir la unción en tu vida. Y la unción es más que calambres y frío y escalofrío y correr y saltar y caer. No, la unción es sabiduría. La unción es inteligencia, la unción es poder, la unción es consejo, aleluya, la unción es que las cadenas que atan a la gente se pudren, que toda muralla que frena a la gente se rompe, toda ceguera espiritual se va, porque la luz resplandece y se disipan las tinieblas. Hermano, la vida de fe, la vida del justo, es una vida de poder, es una vida donde tienes la fe que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la fe que ha vencido al mundo? Que Cristo ha completado la obra. Estamos completos en Cristo, que no tengo que obtener nada, sino que tengo que recibir todo, porque todo me ha sido dado. La vida de fe recibe, no consigue, no es conseguir, no es pelear, no es luchar, hermano, no es ser forjados en Cristo, es establecernos en Cristo, es descansar en Cristo, es reposar en Cristo. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y este es el mensaje. Y este es mi consejo: establécete en una iglesia donde se te predica a Jesucristo. Porque yo estoy ahora enseñándote y estoy impartiendo, más que enseñando, estoy impartiendo lo que es el Evangelio, y estoy seguro que dentro de ti hay una bomba de relojería que se está agitando, hay un río de agua viva que se está agitando. ¿Por qué? Porque cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo empieza a fluir dentro de ti y empiezas a
a decir, no entiendo todo lo que dice José Luis, pero creo que es la verdad, porque dentro de mí ahora mismo hay ríos de agua viva. Gloria a Dios. Jesús lo dijo, el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Y esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir. Es que Jesús lo dijo, el que cree en mí, no el que cree en Moisés, no en el que cree en el pastor José Luis, no en el que cree en el pastor famoso de las redes sociales, no en el que cree en aquel ministro reconocido, el que cree en Jesucristo, por su interior correrán ríos de agua viva. Y digo esto porque al igual que estamos en un tiempo maravilloso en el que podemos predicar el Evangelio, usted también va a escuchar cualquier cosa. Y en las últimas semanas hablaba alguien conmigo y me decía, hay una falsa doctrina que se está predicando en las redes sociales y en algunas iglesias. Y la gente lo recibe por quien lo predica y no por escudriñar las Escrituras. Porque ese mensaje va atenta contra muchas de las promesas que usted y yo estamos esperando que el Señor nos ha dado respecto al fin de los tiempos y respecto a las promesas que el Señor ha dado a la iglesia, que Jesús dio a la iglesia. Y la respuesta fue, ya, pero lo enseña tal persona. Pablo dijo, después de Jesús yo no he conocido a nadie con tanta revelación como el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas advierte, si aún yo, Pablo, si aún yo predico algo que no sea el Evangelio, soy maldito. Solamente el Evangelio de Jesucristo es la verdad de Dios. Y es el Evangelio lo que transforma realmente la vida de la gente. Yo siempre digo, hermano, predica a la gente. ¿Qué predico, pastor? El Evangelio. Ya, pero no sé qué predicar. ¿Qué fue lo que te convenció a ti? ¿Qué fue lo que te enamoró a ti? A mí me enamoró el descubrir que Dios existe y que me ama y que Jesús murió por mis pecados y que Él resucitó y que por creer en Él yo era hecho un hijo de Dios y estaba bendecido. Bueno, ok, ese es el Evangelio. ¿Y cómo camino el Evangelio, pastor? Creyendo lo mismo, creyendo que Dios te ha bendecido, creyendo que Dios está a tu favor, creyendo que el Espíritu Santo está dentro de ti para ayudarte, creyendo el Evangelio. No abraces otro mensaje que no sea el Evangelio. Todo cambia, pero el Evangelio es firme. Vuelvo a decir, Jesús dijo, el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el mensaje que necesitamos predicar, el mensaje que necesitamos escuchar, el mensaje que necesitamos creer es Jesucristo y su obra completa. Y da igual lo que te predique un Pedro del momento, da igual el nombre, da igual el título del que predica. Lo que necesitas escuchar es el mensaje. Y los que estamos en el ministerio tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje, de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que tiene poder. El Evangelio es lo único que tiene poder para salvar a las personas. El Evangelio es lo único que tiene poder para liberar a una persona oprimida. El Evangelio es lo único que tiene poder para dar vida eterna al que tiene condenación eterna. El Evangelio es lo único que te hace una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras. El Evangelio es
lo único que tiene poder para sanar al enfermo de forma sobrenatural. No es seguir a un personaje, es seguir a Jesucristo, el Verbo hecho carne, el que caminó entre nosotros, la gloria de Dios manifestada, llena de gracia y de verdad, el cual nos trajo el evangelio correcto. El evangelio es Cristo Jesús manifestado en nuestras vidas. El perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la aceptación con Dios, el ser sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre, el ser heredero de Dios, el ser sellado con el Espíritu Santo, el recibir la fe que ha vencido al mundo y el estar sellado con la garantía de que en su debido momento recibiremos la posesión de la redención adquirida, que es recibir un cuerpo glorificado cuando estemos en la presencia del Señor. Gloria a Dios, esto lo dice Efesios, es indiscutible. Gloria a Dios. Y este es el mensaje. Y el mensaje, a esto a lo que Pablo se refiere, hermanos, estad firmes, porque el Evangelio te ha hecho libre. Que nada te robe la libertad con la que Cristo te hizo libre. Anda en la nueva creación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? ¡Sí! Hemos sido bendecidos, ¡sí! Hemos vencido al mundo, dice la palabra, hemos sido crucificados. La palabra dice que lo que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, amén. Caminemos en esta libertad. Caminemos por la fe en Cristo Jesús. Caminemos sabiendo que Jesús tomó nuestro lugar, nos sustituyó y que ahora nosotros hemos muerto al pecado. La Biblia dice, algunos dicen, pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Que todo entre Dios y yo está bien? Sí. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sí. Mi pregunta es, ¿usted no murió ya? Porque la Biblia dice que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Y que juntamente con Cristo fuimos resucitados y ahora somos una nueva criatura. ¿Sí o no? La paga del pecado es la muerte, ¿ok? La sentencia ya se ha ejecutado. Usted murió. ¿Cuándo, pastor? Cuando Cristo murió. Usted fue ejecutado. Usted murió juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Jesucristo ha pagado todos tus pecados. Lo único que te separaba de Dios era el pecado. Jesús ya lo pagó. Y ahora resucitado juntamente con Cristo. Y esta es la palabra, juntamente con Cristo. Tú estás en Cristo. ¿Cuándo nos vemos mal? Cuando nos vemos fuera de Cristo. Y necesitamos vernos en Cristo. Usted ha sido perdonado de todos sus pecados en Cristo. Si miras tus obras, automáticamente empiezas a andar en la carne. Y cuando andas en la carne, cuando andas mirándote a ti, automáticamente estás perdido. Por eso Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza de la justicia? Un nuevo cuerpo. Es decir, ¿ustedes están poniendo el énfasis en el cuerpo? No, nosotros estamos esperando un nuevo cuerpo. Nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Jesucristo y su obra completa. Gloria a Dios. Versículo 6 y 7. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál es la fe? La fe en el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La fe que obra por el amor. ¿Qué amor? No, si tú no andas en amor con los demás, no está hablando de tu andar en amor. Está hablando del amor de Dios.
Y el amor de Dios se entregó al Hijo. Y el Hijo se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que no tengas condenación, sino que tengas vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Sí. Has recibido el amor de Dios. ¿Y qué has recibido? Vida eterna. ¿Qué ha recibido? Libertad de toda condenación. ¿Por qué tiene la gente problema con Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, perdón? ¿Por qué tienen problema? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde está el problema? No dice Juan que el Padre dio al Hijo para que no tengamos condenación, sino vida eterna. Jesús hizo la obra, ¿sí o no? Sí, pastor. Por tanto, eres libre de condenación y has recibido vida eterna. Y ahora tienes el espíritu de vida en Cristo Jesús para reinar. Gloria a Dios. Soy libre, pero soy libre con la capacidad de reinar en Cristo Jesús. ¿Y por qué muchas veces hemos vivido en sufrimiento, en destrucción, en amargura, en improductividad, en frustración, en estar frenado? Me parece que la vida va en un ciclo decayente? ¿Por qué? Porque no se nos ha predicado a Cristo. Y si no se nos predica a Cristo, no podemos creer en Cristo. Y si no creemos en Cristo, caminamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír. Necesitamos que nos prediquen a Cristo. Cuando nos predican a Cristo, cuando nos predican la obra completa de Cristo, creemos en Cristo. Y cuando creemos, el Espíritu Santo fluye por nuestro interior como río de agua viva. Y el fluir del Espíritu Santo, vuelvo a repetirte, es poder, es sabiduría, es inteligencia, es consejo, es estar vivos, es estar atentos. Es estar lleno de la gloria de Dios y caminar en la mente de Cristo. Vamos a tomar buenas decisiones, vamos a escoger los mejores caminos, vamos a invertir correctamente, vamos a iniciar negocios que van a producir. ¿Por qué? Porque caminamos, tomamos decisiones, actuamos con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la mente de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es imposible fracasar. ¿Y por qué fracasamos? Porque no nos predican a Cristo. Pero estoy creyendo junto contigo que nos levantamos más y más y más predicadores que prediquen a Cristo. Dejemos de escuchar a los Pedros que predican de sí mismos. No necesitas fe en Pedro. No necesitas fe en Pablo, no necesitas fe en José Luis, no necesitas fe en el predicador X. Necesitas caminar por la fe en Jesucristo. Necesito que me prediquen a Cristo. Cuando me predican a Cristo, creo en Cristo, y cuando creo, camino lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo. No me prediques de esto, predícame a Cristo. Predícame la obra completa de Cristo. Predícame la nueva creación. Predícame quién soy en Él. Predícame que he sido sentado juntamente con Cristo. Yo ya sé que estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo ya sé que estaba maldecido. Yo ya sé que estaba condenado. Yo ya sé que mi destino era el infierno. Pero ahora he descubierto que Jesucristo murió por mis pecados. Que al creer en Jesucristo recibo vida eterna. Lo que necesito es que me enseñes a caminar en la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Vamos. Vamos, se tienen que levantar predicadores que prediquen la justicia de Dios. Se tienen que levantar predicadores y creyentes que se afiancen en las escrituras y no en lo moderno o en lo antiguo. No, yo soy de los 90, yo soy de los 80. Tú eres de Cristo, sea de la edad que seas. Yo estoy viendo personas que me están escuchando, tienen 60 años, otros tienen 20, otros tienen 30, otros tienen 40. El mensaje es el mismo, es Jesucristo y su obra completa. Él es la moda, Él es la verdad que te hace libre, Él es lo que transforma tu vida. Jesucristo es el que sana a los enfermos, Jesucristo es el que resucita.
a los muertos. Jesucristo es el que trae cambios a la vida de las personas. Jesucristo es el único que puede restaurar tu vida. Jesucristo es aquel para el cual nada es imposible. Gloria a Dios. Yo quiero terminar esta serie, y ya estoy terminando, lanzándote este reto. Establece tu corazón en Jesucristo y en su obra completa a tu favor. Establécete en una iglesia donde se te predique el Evangelio. Pastores que me están escuchando, maestros que me están escuchando, profetas, evangelistas, apóstoles, gloria a Dios por los dones que tengan cada uno. Prediquemos a Cristo. Enseñemos a Cristo. Manifestemos a Cristo. Lo voy a repetir. Prediquemos a Cristo, enseñemos a Cristo, manifestemos a Cristo. Y a veces uno se tiene que posicionar respecto a las creencias. No tiene nada que ver querer a alguien con abrazar sus creencias. Este es un tiempo donde el Señor suele pasar cada X tiempo. No sé por qué, alguna razón se tiende uno a irse a otro extremo. Extremos negativos y positivos, pero son extremos. En vez de establecer su vida en la palabra de Cristo. Jesucristo es lo único que no cambia. Jesucristo es el mensaje. Él es la vida y la verdad. Eso es la gloria. La gloria de Dios. ¿Quieres caminar la gloria de Dios? La gloria de Dios es vida y verdad. Y el mensaje del Evangelio es la justificación por la fe. Y necesitas mantenerte firme en esta creencia. Mantenerte en la fe del Evangelio. Y la fe del Evangelio es que tú eres la justicia de Dios en Cristo. La fe del Evangelio es que tú estás completo en Cristo. Y la fe del Evangelio es que tú puedes caminar en justicia. Puedes caminar en la inocencia que tienes en Cristo. Y vas a manifestar la gloria de Dios. Vas a vivir la gloria de Dios y vas a descansar en la gloria de Dios. Pero escúcheme, el Evangelio se vive por la fe. Se me tiene que predicar el Evangelio. Porque por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra de Cristo, viene la fe. Y la fe es lo único que recibe. Entonces, ¿cómo camino en lo que soy, pastor? Necesitas echar raíces en una iglesia donde se te predica a Jesucristo y su obra completa. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, yo te aconsejo, ora al Señor y pide al Espíritu Santo que te muestre cuál es el lugar donde tú vas a crecer. Si tú estás en un lugar, en una iglesia, créele al Señor que en el lugar donde tú estás se predica el Evangelio. Pero por sobre todas las cosas, yo te aconsejo, estate firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y no vuelvas a la esclavitud de las modas, a la esclavitud, hablo de las modas de doctrinas, no de moda de forma de vestir, fíjate cómo te sientas cómodo. No te afiances en la popularidad del predicador o lo hermoso del local. Mira, ahora no hay locales, ¿ahora qué hacemos? Hay personas que no se congregaban en nuestra iglesia, les encantaba el mensaje, lo que enseñábamos les transformó la vida, pero nos reuníamos en una casa. Entonces ellos querían un local porque entendían que si no había local no había iglesia. Bueno, tuvimos un local, pero el local no teníamos grupo de alabanza, tocaba yo la guitarra, teníamos algunas hermanas que nos ayudaban a cantar. Bueno, no hay un grupo de alabanza bien formado, no es una iglesia madura, porque llaman madura a lo viejo, ¿no? Y siempre hay una razón natural en las cosas. Sin embargo,
lo que debería establecernos en un lugar es que el Espíritu Santo nos confirme en nuestro corazón que el mensaje que estamos escuchando es el Evangelio. Porque el Evangelio es el único mensaje. Y escúcheme, no hay Evangelio si no hay justificación por la fe. Y voy escuchando muchas cosas y la gente pone amén y pone like a todo. No podemos poner like a todo. Porque conozcamos a la persona o la queramos, que tengamos un afecto por la persona. No, nosotros tenemos que unirnos al verdadero mensaje, al mensaje de Jesucristo. Porque ese es el mensaje que nos pasó de muerte a vida, y que nos reconcilió con Dios, y nos hizo uno con Dios por medio de Cristo. Y ahora vivimos por la fe de Cristo. Y la fe de Cristo cree, dice, afirma que somos la justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Bueno, no quiero extenderme más. Creo que dije lo que tenía que decir y cada uno es libre para recibir o rechazar lo que considero oportuno, porque considero que el verdadero mensaje nunca es impuesto. El verdadero mensaje es expuesto y el que escucha decide recibir o rechazar. Ora a Dios para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados. ¿Saben qué le pido yo siempre a Dios? Señor, ayúdame a verlo más, ayúdame a entender y ayúdame a no dejarme engañar por movimientos naturales de personas que con buenas o malas intenciones tuercen el Evangelio. No es el momento de denunciar nada, es el momento de aconsejarte que establezcas tu corazón en la palabra. A los miembros de nuestra iglesia Nuevo Comienzo, gracias por amar la palabra, gracias por afirmarse, gracias por los casi 7 años que llevamos de iglesia, donde ustedes se han dejado enseñar, se han dejado limpiar de falsas doctrinas, de pensamientos que no coincidían con la palabra. Y gracias por dejarse ministrar por el Espíritu Santo. Y doy gracias a Dios por los frutos que está viendo en cada uno de ustedes. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto cómo sus vidas han sido transformadas, cómo el Señor ha respondido las peticiones de sus corazones y siguen viendo la gloria de Dios. Y quiero decirles, vamos a seguir viéndola. Pues gracias a Dios nosotros nunca nos establecimos en un local, sino que nos establecimos en la palabra y siempre hemos trabajado con las redes sociales. Así que gloria a Dios que el Señor nos preparó para este tiempo, ¿no? Para que esto no nos torciera. Esto es un gran momento para la iglesia. Aquellas personas que nos están escuchando y están recibiendo este mensaje, les gusta este mensaje y en sus corazones sienten que esto es lo que quieren escuchar y porque es lo que les ayuda y les trae paz al corazón. Yo quiero decirte, estás totalmente invitado a conectarte con nosotros. Conectarte tiene que ver con querer escuchar, no con otra cosa, es el querer estar con nosotros, el poder empezar a crecer con nosotros como miembros de la iglesia Nuevo Comienzo. Si es así, yo te animo a que me escribas por Messenger y estaré encantado de hablar contigo, de charlar, de presentarte cuál es la visión de nuestra iglesia, cuál es nuestro corazón y buscar la manera de que tengamos de poderte ayudar independiente del país en el que estés. Gracias a Dios, como Iglesia Nuevo Comienzo, estamos trabajando principalmente en Tarrasa, España, Barcelona, en Tarrasa y en Barcelona, dentro de España. Estamos trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, y tenemos hermanos que nos escuchan y que están conectados con nuestra iglesia en Tenerife, España también, en Uruguay y en Bolivia. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Y lo que quiero decirte es que el espacio no es una limitación. Estamos para servirte, estamos para ayudarte y con el corazón de establecer iglesias allí donde haya personas que quieran realmente ser de bendición. Ecuador, me dice Jenny, ¿verdad? Su hermana nos escucha de Ecuador. Gracias, Jenny. Es decir, el deseo de nuestro corazón es que allí donde haya personas que quieran escuchar este mensaje, allí queremos estar. Y entendamos que estamos en el siglo XXI, por tanto,
el viajar no es necesario, el local no es necesario, solo hace falta tener gente que quiera escuchar, que quiera aprender y que quiera experimentar a Cristo. ¿Amén? Bueno, los amamos, los bendecimos y gracias por estar ahí. Ahí están los hermanos de Argentina. Argentina nos escucha. Sí, pero los hermanos que están de Argentina nos escuchan, pero están aquí. Los hermanos que nos escuchan de Argentina tienen su propia iglesia. Por eso hablo de personas en las que realmente yo soy el pastor de ellos, ¿no? Pero bueno, estamos creyendo a Dios que en cada país, Francia, se han venido arriba los hermanos, es cierto. Tenemos muchos lugares. Compartan todos los lugares, Fernando, Jenny y los demás hermanos, compartan todos los lugares donde estamos llegando, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando está en ese país o está en esa ciudad y quiere escuchar. Entonces estamos en Argentina, por lo que me dicen, estamos en Uruguay, estamos en Francia, estamos en Ecuador, estamos en Bolivia, estamos en Honduras, estamos no sé si dijo Uruguay y Bolivia, estamos allí. Estamos aquí en España en diferentes lugares, nos escuchan en diferentes lugares. Qué buena es la tecnología, porque tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a muchos lugares. Qué privilegio. Sí quiero decirles, tenemos reuniones en abierto para todo el mundo, pero luego como iglesia nos reunimos más de una forma privada. Así que los amamos, los bendecimos y gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con una nueva serie. Chao.